Tal cual, bueno, gol de Altobelli para Italia de penal, gol de Maradona, con un efecto increíble de la pelota, el gol sobre Gali. Quiero decir que más allá del golazo de Diego, la prensa italiana a Gali lo mató por Sí, la tardía reacción, pero bueno, nada, evidentemente fue una sorpresa la repetización de Diego. Nada, siempre esperar lo inesperable de estos hombres hace que te hagan esos goles donde, por decirlo bien en argentino, te hacen quedar como un boludo. Cali quedó sí, como un boludo y bueno, la prensa lo liquidó, pero bueno, tenía algún fundamento, pero claro, hay que estar en sus pies, ¿no? Para afrontar semejante definición. Tercer partido de Argentina, como lo decías, Nacho contra Bulgaria, victoria sólida, 2-0 para quedarse con este grupo y importante la participación de Valdano en esta primera ronda, ¿no? Una veces no lo tiene tan claro, sobre todo porque en este esquema de Bilardo la función de los delanteros no estaba tan claramente puesta como por ahí con otro sistema de juego, diciendo que tenían obligaciones tácticas también, me refiero a eso, y Valdano, sin embargo, lograba, sin ser un centro delantero nato, estar en el marcador, tener 3 goles en 3 partidos en una primera ronda del Campeonato del Mundo. sí. Sí, sí, un Valdano que fue importantísimo. Bueno, vamos a ver después en la final, obviamente, que marca uno de los tres tantos, pero un Valdano que ante la, hasta ahora, poca capacidad goleadora de Maradona, que solo había hecho el gol con Italia, es quien se carga el equipo al hombro desde el lado de los goles y el que le da al equipo de Bilardo el pasaje a la siguiente ronda para justamente enfrentar al peor tercero, ¿no? La Claro. ventaja bueno, los grupos que clasificaron enfrentar al peor tercero, que justamente era Uruguay. Yo creo que la verdad uno espera un tercero que sea otro, ¿no? Que sea un Bulgaria, una selección de menor fuste, y te toca una 2 veces campeona del mundo como era Uruguay hasta ese momento. Eh, Y un que tenía, clásico. y un clásico, o sea, nunca es fácil. Yo recuerdo el Mundial 2014, que en un momento que eran todos los sudamericanos agrupados en el mismo lugar, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, y yo decía, o sea, no quiero ser ninguna de esas 4 selecciones porque yo estoy seguro que Brasil prefiere enfrentar a Italia antes que a Chile, por un tema de que se conocen demasiado, de que sabes que te van a, de que el árbitro seguramente va a decir, bueno, son sus reglas, se juega otro deporte acá, son más patadas, son más permisivos, se conocen el doble, eh, nada, siempre es preferible enfrentar a uno que no te conoce o que te conoces menos. eh, y en este justamente es Argentina-Uruguay un clásico, ¿no? Como bien dijiste, Dani, o sea, el clásico yo creo que para preguntas a 10 argentinos, 9 te van a decir Brasil, el otro te va a decir Uruguay, y si no está Brasil te van a decir todos Uruguay. Entonces, un partido Sí. importantísimo para la selección argentina contra un Uruguay que era el peor tercero, no había ganado un partido, había empatado dos, había perdido uno, pero aún así se había metido en octavos de final y nadie quiere enfrentar a los uruguayos en un partido mano a mano. Tal cual. Argentina logra imponerse con gol de Pedro Pablo Pasculi, que hace como una aparición fantasma en el Campeonato del Mundo. Hace el gol en este partido y Bilardo, haciendo una bilardeada, lo saca del equipo No juega más. al centro delantero, que este sí jugaba de punta, haciendo un gol importantísimo. Y dice Maradona, Daniel Arcucci siempre lo cuenta, que este fue el resultado más falso de todo el Sí, Campeonato del Mundo, porque Argentina tuvo muchísimas chances para liquidar bien este partido, lo que pasa que no lo hizo y después terminó sufriendo, porque en el último tramo del partido, claro, los uruguayos se vieron cerca en el marcador, también tenían sus armas, recordemos que era una selección de muy buenos nombres, estaba Francescoli, todavía sí. estaba Rubén Paz, tenían muchos nombres Uruguay también para jugar otro fútbol, no lo habían logrado durante el campeonato, pero claro, perdido por perdido, tiró toda la carne al asador, casi termina encontrando agua en la batalla naval, o mejor dicho, golpe en la batalla naval, y meter el 1-1 que hubiese sido, bueno, alargue penales y demás. Argentina, sin embargo, logró imponerse con ese 1-0 del gol de Pasculi y se viene algo complicado, ¿no? Se viene algo complicado. Se viene Inglaterra en cuarto de final, con el contexto, obviamente, de 4 años después de la Guerra de Malvinas. ¿No? Estaba muy fresca en el pueblo argentino. Partido que tuvo incidentes en las tribunas, obviamente, esperables incidentes en las tribunas, un operativo policial, iba a decir malo, prácticamente nulo. Los hinchas de Argentina y Inglaterra se cruzaron donde quisieron, se agarraron a trompadas, creo que fueron en 4 o 5 sectores del estadio diferentes. Famosa la imagen del expresidente de Vélez, Raúl Gámez, trompeándose con 2 o 3 hooligans, porque en ese momento obviamente los ingleses llevaban sus hooligans, ellos tenían el mismo problema de los barra bravas que en Argentina, y al Mundial iban todos.
Así que nada, una pelea de barra bravas contra hooligans, ahí estaba el amigo Gámez, eh, que era barra brava de Vélez en ese momento, luego fue presidente de Vélez, un gran presidente, para mí, creo, no soy de Vélez obviamente, pero creo que de los mejores presidentes que ha tenido Vélez en su historia, y te lo dice mucha gente de Vélez, solamente nuestro amigo Agus, que siempre escucha esto, nos puede decir en qué ranking lo pone a Gámez dentro de los presidentes de Vélez, Sí, 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 pero, sí. pero creo que de los más Agustín, exitosos de la historia, Agustín Labianca va a ser su aporte para contarnos cómo lo ve el lo hincha vamos, de Vélez. lo vamos a necesitar, pero bueno, ahí fue un héroe argentino, al menos por un ratito, fajándose con los ingleses, y bueno, dentro de la cancha una selección muy motivada, un Maradona también, ¿no? Que hace una arenga muy especial cuando termina el himno argentino y antes de empezar el partido, diciendo estos mataron a nuestros pibes, como para, bueno, despertar todo el fuego interno de la selección, y un partido que mereció ganar Argentina, sin lugar a duda. Argentina fue superior a Inglaterra y que tuvo en el mismo partido el mejor gol de la historia de los mundiales y tal vez el gol más tramposo de la historia de los mundiales, ¿no? Sí. Increíble que dentro del mismo partido quizás estén los dos goles más famosos del Mundial, de la historia del Mundial, como Sí, decís, porque tienen nombre propio. Uno es claro, el mejor gol de todos los tiempos. Enseguida decimos, bueno, listo, el segundo de Diego, y el primero es, bautizado por Maradona, la mano de Dios. Otro que exactamente. también tiene nombre propio porque, bueno, hizo algo que, nada, le puso todo el sello de potrero que puede haber en el fútbol en una imagen, haciendo un gol que, bueno, claramente no se ve, pero todo esto es tan importante que lo vamos a ver. Así que tenemos imágenes para charlar al respecto de este partido de cuartos de final entre Inglaterra y Argentina. Argentina con esa camiseta azul hecha específicamente para el partido, porque la usada en Puebla contra Uruguay no le gustaba a Bilardo porque era muy pesada. Esta armada específicamente para jugar este partido, bueno, quedó en la historia. Maradona con la vivada y el gol con la mano, que vamos a decirlo, ¿no? No se ve de ninguna forma. Se ve No, no, no. solamente en la imagen del fotógrafo que, como buen fotógrafo de aquella época, marcaba sin ver y queda ahí graficado el gol con la mano de Diego, que no se ve. No, no se ve, pero no hay forma de que se vea. Por Como más. dijo Bilardo, además, Diego me dijo que fue en la cabeza, así que fue con la cabeza. Sí, tal cual, fue con la cabeza. La Eh, foto, la foto pues está trucada. tal cual. Shilton sale pidiendo lo que no vio, porque como decía Maradona, Shilton no vio nada. eh, y bueno, ahí está. Argentina con el gol de Diego empieza poniéndose 1-0 contra Inglaterra. Que queda historia, ¿no? Y esto ya es en el segundo tiempo. Esto también es algo que a veces cuesta ponerse en contexto. Recién comenzaba el segundo tiempo, iban 5 o 6 minutos del segundo tiempo, cuando Maradona pone el 1-0. Y ahí, a minutitos, hace esto. La jugada más fantástica de todos los tiempos, ¿no? Nadie va a hacer esto de vuelta y nadie lo va a hacer en un campeonato del mundo. No, no, no. Y en un partido con tanta historia. Apilada infernal, Maradona repitiéndose a sí mismo, porque cuando uno busca en la historia de este monstruo, ya lo había hecho en otros partidos, Sí, en otro contexto. No es una jugada que nunca había intentado. Eh, Maradona pone el 2-0 de aquel momento, de la mano también de una habilitación del negro Enrique, dándole la pelota ahí por detrás de la mitad de la cancha, y también toda la magia que tiene este gol, ¿no? Porque si llegó a ser lo que fue, tiene mucho que ver el contexto del partido, el relato de Víctor Hugo Morales, también lo ha puesto en un lugar donde muchos chicos que son de otra generación han conocido este gol con ese relato. sí. Y me parece que eso también le terminó de dar toda la épica que ya tiene, pero darle un toque más. Un Diego que apretaba el puño, esos números grises de fútbol americano que tenía esa camiseta, realmente horrible, pero que bueno, el, el- el- la marca era con el cuello cerrado y Bilardo no lo quería, que él claro, quería el cuello en B. sí, Entonces mandó a hacer las del cuello en B y que le peguen el escudo arriba y que le pongan la marca del otro lado. Bueno, nada, cosas de Bilardo que es así. Así es Bilardo, así fue Bilardo toda la vida. Y nos dio historia para contar. eh, pero bueno, era lo que quería el loco divino de Carlos Salvador Bilardo. sí, terrible. Y qué historia de Argentina, qué victoria de Argentina
pero todavía todo lo que faltaba, porque era cuartos de final recién, ¿no? Este es un partido que tranquilamente podría haber sido una final de Copa del Mundo o una semifinal al menos. Sin embargo, todavía sabía que iba a tener 2 partidos más si quería levantar la Copa del Mundo. Se aseguraba Argentina jugar los 7, pero tenía un desafío por delante. La mejor generación belga de la historia hasta ese momento, y creo que finalmente la mejor de toda la historia, porque la Sí, que tuvimos hasta hace poco no terminó nunca de concretar demasiado, más allá de haber llegado a un lugar similar. Argentina contra Bélgica van a jugar la semifinal de Copa del Mundo y Maradona, bueno, sigue encantado, ¿no? Sigue con la varita mágica encendida porque después de una actuación maravillosa contra Inglaterra, vuelve a repetir contra Bélgica en otra vez. dos de mis goles favoritos, porque Sí, son dos quedan golazos. opacados, a ver, quedan opacados ante el hecho anteriormente, pero si uno lo saca de ese contexto, tranquilamente arranquea cualquiera de los dos para ser de los mejores goles del Mundial. Sí, el gol que va de derecha a izquierda y que termina definiendo cruzado, ese, yo hace unos años vi un video de goles de Maradona y los agrupaban no por año, sino por tipo de gol. Y había hecho al menos 10 goles similares a ese. Claro. Pero no Sí, te sí, sí, digo sí. similares, idénticos, de sacarse uno, dos, tres, y definir cruzado. Uno, dos, tres, y definir cruzado. Había, Era marca registrada. Es como buscar un gol de Messi, de esos que va de derecha a izquierda y en el medio le pega al segundo palo. Hoy buscas esos goles de Messi, debe tener, ¿cuántos? 80, 90 goles así. sí, Bueno, sí, o la Maradona zona del tenía de Piero, como esto. le decían en un momento. O la zona del Piero, Los que el goles, Piero debe tener el 30% de sus goles desde ese lugar, sí, desde el sí, bordecito sí, del sí. área, ahí desde el vértice del área. Eh, Maradona con este gol que le hizo a Bélgica, también tenía otros 10 o 15 goles iguales, idénticos. Bueno, Eh, cuando Qué todavía no estaba golazo. en auge tanto, cuando todavía no estaba en auge tanto el tema de YouTube o de las redes sociales, Gonzalo Bonadeo tenía un programa maravilloso que era 25, Sí, donde desarrollaba muchas de estas ideas y uno de los 25 era 25 Maradonas repitiéndose a sí mismo. Y veías claro. goles muy famosos pegados a goles que no eran tan famosos, que eran exactamente iguales. Bueno, y en la jugada de Ahí lo debo haber México, visto entonces, porque recuerdo que fue hace puede ser, bastante tiempo que lo vi. puede ser, en la jugada de México 86 contra Inglaterra, bueno, dicho por él, en un amistoso jugado en el 80 contra Inglaterra, hace la misma jugada, nada más que termina pegándole afuera porque define distinto, y cuando vos ves el gol que le hace a Pereira jugando para Argentinos Junior, tranquilamente, que en ese momento no se conocía la imagen, ¿no? Salvo que Maradona, él decía que lo había hecho, pero no lo habíamos visto. Hoy con la tecnología lo renovaron, lo pintaron y el gol se puede observar. Es tranquilamente un gol similar al de Argentina-Inglaterra en México 86. Claramente el contexto es otro, pero hablamos Obvio. de un tipo que se permitía poder hacer este tipo de cosas. Igual hay uno que es, de todos los goles de Diego, mi preferido, y ese sí que no se lo vi hacer nunca a nadie, es el gol del Napoli a la Juventus en el tiro libre indirecto dentro del área. Ese gol ese gol hay que cerrar todo. Ese día mismo había que agarrado la pelota y decir, listo, ya está, no juguemos más, vámonos todos a casa, porque es una cosa imposible. No entra, rompió la física, no entra, la pelota no entra, no llega a hacer la curva para bajar. Bueno, era capaz de hacer esas cosas imposibles Maradona. Pero decíamos, semifinal, Argentina-Bélgica, otra vez 2 goles de Diego, otra vez para poner a Argentina ya en la final del mundo contra su amigo Faf, el arquero belga, y ya ahí sí me parece que Argentina llegaba como máximo candidato hasta semifinal, por lo hecho anteriormente, por tener a Maradona en ese nivel, y me parece que llega con el mote de candidato a la final. Me parece que Argentina ahí ya Sin se duda. esperaba que fuera el ganador. Algo que, si uno se pone a analizar la cantidad de veces que Argentina va llegando a la final, es interesante ver si llega como candidato o no. Sí, Porque, por sí, ni hablar. ejemplo, podemos decir en el 78 era el candidato, más allá de que Holanda tenía una buena generación de jugadores, no estaba Cruyff, Argentina era local, podíamos decir que Argentina venía con Era el la envión de favorita, los, sí. era la favorita con el envión de los 6 goles a Perú, y etcétera. Bueno, después, en el 86, si hubiese llegado Francia, yo creo que hubiese sido más parejo ver quién era el Sí, la favorita favorito antes de empezar, sí. antes de la final. Como llegó Alemania, una Alemania que había tenido un mundial de idas y vueltas, me parece que Argentina otra vez era favorita, cosa que no era en Italia 90, No, Italia ¿sí? 90 era punto, era. Iba que Para lo nada, goleen. Iba que lo claro, goleen con jugadores lesionados, suspendidos, desastre. para nada cerca de ser favorito. Después en el 2014
claramente el favorito era Alemania, después de el 7-1 El en 7-1 semifinales a Brasil. Sí, Brasil. sí, sí. Era favorito claro, por supuesto, no con la diferencia que había en Italia 90 en la previa, pero sí era el favorito de Alemania y realmente en cancha no se vio No esa se dio. diferencia. No, no. Y podemos decir que en 2022 era una cosa de. Yo, por lo menos lo pienso desde el 50% para cada uno, porque por recorrido en el Mundial creo que había sido mejor lo de Argentina, venía increyendo después de una muy buena semifinal. Sí, Pero Francia era el campeón del mundo. para mí antes de empezar el Mundial era 51-49 Francia, pero de Bueno, ahí vuelta, está. si alguien me decía 51-49 Argentina, sí, hay que dársela. Más que nada porque Francia venía a ser campeona del mundo, ¿no? Venía, o sea, ya la- el 80% de su plantel ya sabía lo que era levantar la Copa del Mundo. Para mí eso les daba una ventaja Sí, antes de está empezar que bien. Argentina no tenía, y para mí, no digo que Messi se ponga nervioso con todo lo que ha jugado y todo lo que ha ganado, Messi, pero digo, tal vez el entorno y todo es como, uff, ¿no? Otra vez. Sí. Y eh, no había jugado una buena final de Mundial, o por lo menos no una final al nivel que a uno lo esperaba Messi, de Messi. sí. Claro, uno no puede decir que fue una final horrible de 2014, como he escuchado decir, no fue horrible, No, no, sí, pero sí, no fue una final de la que Messi puede jugar. De hecho, a ver, sin haber jugado para mí tampoco, jugó una final espectacular en 2022, pero metió 2 goles. Entonces, claro, sí, sí, sí. a ver, ¿qué le vas a decir a un tipo de 30 y pico de años que interviene de esa manera en un partido? De la Sí, misma sí, forma puedo decir que Mbappé tampoco jugó una gran final y metió hizo 3. 3 goles. Así que, Claro. bueno, claro. Ahora, pobre Mbappé, ¿no? Meter 3 goles en una final del mundo y decir que perdiste debe ser insólito. O sea, No, no, y increíble. si contás el de la definición por penales, 4. El tipo No, cuatro, increíble. cuatro veces lo mandó al arquero rival a buscarla adentro y no se llevó la Copa del Mundo. Es una cosa A increíble. ver, y qué arquero, porque Y qué arquero. cada vez que pasa el tiempo, la figura de Diego Martínez, a ver, está claro que no fue una estrella fugaz. Ya ha ganado 2 veces premio a mejor arquero a nivel mundial. Ya eso, a ver, más allá de que fue su explosión en esa Copa del Mundo o en la Copa América anterior, ¿sí? Hoy ya tiene un nombre hecho y derecho en el Sí, sí. fútbol mundial y lo tuvo 4 veces enfrente y 4 veces se la mandó a guardar. Esa no se la saca nadie tampoco a Mbappé. Decir, bueno, mira, como diría Diego Fernando de la Torre, perdimos, pero bueno, yo mi parte la hice bien. Un amigo, Gambetti, un compañero para tener Bueno, dentro del vestuario. a veces hay que recordárselo a Gambetita, que él decía esas cosas, ¿no? Según se cuenta. Pero bueno, ya está, lejos en el tiempo. Por algo no lo quería mucho, sus compañeros, Gambetita. Eh, Terrible. Pero bueno, una Argentina que llega a la final, en este caso como favorita por Maradona, lógicamente, y una Alemania que había eliminado a la favorita, creo yo, que era Francia, de Francia de Platini. Eh, una Alemania que para mí no era favorita no solamente por el nivel de Maradona, sino porque, sacando el de Francia, ha venido muy a los tumbos, le ha ganado a México por penales, si bien México es el local, una débil México a la que le ganó 4-1 por penales, y después venía a enfrentar a Marruecos en octavos con también un 1-0. Marruecos no es la Marruecos del 2022, no es la Marruecos de 1998, una Marruecos débil. Una Sí, de las muy débil. primeras, creo que si no era la primera, creo que era la segunda selección africana en superar la fase de grupos. Eh, no, no, eso no lo recuerdo, pero creo que era la primera en superar fase de grupos, Marruecos. Entonces, claro, para un equipo africano era histórico estar ahí, ya solo con participar estaban contentos, con participar en unos octavos de final estaban contentos, entonces una selección diferente. Entonces Alemania llegó con lo justo, Argentina llegó bastante más sobrada, el 2-0 a Bélgica fue con mucha autoridad, el 2-1 a Inglaterra, por más que fue por un gol de diferencia, Inglaterra hace el descuento recién sobre el final, y yo creo que la victoria nunca estuvo en peligro. El partido que más le costó cerrar fue el de Uruguay y que fue el que mejor jugó. Claro. Sí, 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 sin dudas. Es tal cual lo que decís. Alemania ni siquiera había hecho una buena primera ronda. Había perdido contra Dinamarca 2-0 y con un baile hecho y derecho, ¿no? Me parece que esto que marcás, Nacho, el recorrido diferente de los dos, hacía que uno pensaba que existía la diferencia que vamos a ver que existió antes de la reacción alemana, ¿no? Ni Porque hablar, ni hablar. probablemente la final tendría que haber terminado ahí si uno quiere, tiene cierta comparación con esta final de 2022, Sí, 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 porque sí. se parecía todo tranquilo hasta que, bueno, el de enfrente te mete en partido, se mete en sacudón y al final terminás pudiendo sobreponerte. Si querés, miramos las imágenes que Dale. tenemos los goles de la selección argentina en aquella final del mundo. Un plano que arranca, esperemos que arranque en algún momento, con bueno, no estaría andando del todo bien el videíto, pero ahí vemos el gol de el Tata Brown, Data Brown. líbero de aquella selección.
el segundo gol de Valdano, cuando decíamos había tranquilidad por el lado argentino. Y vamos a ver los 2 goles de pelota parada, ¿no? De Alemania contra un equipo de Bilardo. El doctor dijo que no pudo disfrutar de la victoria por estos 2 goles. El primero de Karl-Heinz Rummenigge y el segundo se lo voy a dejar pronunciar a mi socio y colega Nacho de Tito, El amigo Rudy Föhler. Rudi Ferla. Ahí está, muy bien. Y acá vemos el tercero, habilitación de Maradona y la definición de Burruchaga ante la floja salida de Schumacher, que Sí, no, estaba. no, yo siempre voy a decir, Schumacher estaba en un cumple, tenía que haber salido 5 minutos Sí, antes. sí, 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 La sí. última vez que Burruchaga la estira, yo hoy en día todavía lo veo y pienso que se va a ir larga, porque fue increíble lo larga que la tiró. Uno lo ve a simple vista y dice, Sí, che, el es verdad, arquero. Y el arquero no salió hasta el último momento, la tal verdad, bueno, nada, cosas que te tienen que pasar también para ser campeón del mundo, ¿no? Como la tajada de Diego Martínez. Si no pasan tal esas cosas, cual, no sos campeón del mundo. Así de fácil. tal cual. Alguien te tiene que equivocar o alguien tiene que hacer algo bueno fuera de lo común para que vos seas campeón. Si no, no sos campeón. Sin lugar a dudas que así fue. Argentina cerró un campeonato del mundo de manera extraordinaria. Maradona cumplió su sueño, levantó la copa, hizo delirar a 20 y pico de millones de argentinos que tenían por segunda vez en 8 años la Copa del Mundo en sus manos, nada más y nada menos. Una Argentina que 8 años antes no tenía Copa del Mundo, ahora era bicampeón mundial y tenía. No solo no tenía Copa del Mundo, sino que había hecho papelones en las Copas del Mundo cuando Sí, había bueno, ido, tal cual, tal eh, cual. yéndose en primera ronda, comiéndose Sí. goleadas, O no eh, yendo, como en el o no 70. yendo, no clasificando Sí. como en el 70, quedando afuera de local, quedando afuera de local en la eliminatoria. Cosas increíbles, insólitas. Y de repente se encontraba con 2 Copas del Mundo, como bien decís vos, en 8 años, y lo que iba a ser la tercera final en 4 mundiales. Sí, tal cual. Repasaremos esa historia siguiendo este transcurso de nuestro podcast, porque como decíamos, nos vamos a ir desde México 86 hasta bien terminado el ciclo de Basile, en lo que será la última Copa América ganada 93. Y bueno, charlaremos sobre aquel derrotero en el Mundial 94. Un primer capítulo un poquito más largo de lo que esperábamos, pero bien para nosotros, porque nosotros decimos, bueno, esto se va en 10 minutitos y se nos va 1 hora y media, así que para esto redondeamos perfecto el repaso de este Mundial 86, esta Argentina de Bilardo Maradona obteniendo la Copa del Mundo, y dimos este primer paso de 1986-1993, ciclo Sí, ganador de la selección argentina. Nacho, un placer, y bueno, ya estaremos subiendo el segundo episodio de este podcast porque nos queda mucho más recorrido de esta selección para repasar. sin duda, un placer, Dani, como siempre. Y último comentario, que sí va a poner orgulloso a Virardo, porque si bien estaba descontento por los 2 goles de pelota parada, para que se ponga contento el doctor si de casualidad ve esto, que sepa que fue la final con más amarillas de la historia, hasta la de España-Holanda en el 2010. Así que algo de lo que a él le gusta estuvo, porque él siempre decía, podemos ser campeones, podemos no ser campeones por un error, pero no podemos ganar el premio Fair Play. Bueno, la final con más amarillas del mundo, doctor, le pertenece a usted, hasta al menos hasta el 2010 le perteneció. Sí, tiempo extra, ¿no? Porque el Bueno, 2010 hubo tiempo extra. excelente dato que seguramente, como decís vos, el doctor lo debe tener acá, en el corazoncito. Nachito, un placer. Un abrazo grande. Un placer, Dani. Nos vemos para el segundo capítulo.